Vamos a leer de Ageo capítulo 1. Ageo solo tiene 2 capítulos. Una vez en el barrio Toña yo tuve la oportunidad de predicar del libro de Ageo, porque es bien breve, pero hoy solo nos concentraremos del versículo 1 al 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. En estos versículos, y es la reedificación de la casa de Dios. Reedificar, ¿qué significa? Levantar algo que antes era y fue deshecho. Tú no reedificas algo cuando no hay nada. Eso se llama edificar. Pero reedificar es cuando antes había algo. Cuando antes se inició con algo. Cuando se logró algo y se derrumbó, se cayó, se destruyó. Entonces se llama reedificar. Y este es el asunto en Ageo capítulo 1. Reedificar la casa de Dios. El significado de la casa de Dios, hermanos, no es el mismo que ahora. No sé si muchos lo sabían eso. En aquel entonces una iglesia no significaba lo que significa hoy en día. Era mucho más elevada, porque era el lugar donde reposaba la presencia de Dios. Una iglesia en aquel entonces significaba el único lugar donde tú podías encontrar a Dios. ¿Usted sabía eso? Dios así lo estableció con Moisés en el monte. Él le dijo: levanta un tabernáculo y mi presencia habitará en esta tienda. Y yo iré con ustedes. Y el arca del pacto era la señal de la presencia de Dios, porque aquí había 2 querubines. Y dice la palabra de Dios que en cierto tiempo, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, la presencia de Dios reposaba en el medio de la sala de los 2 querubines. Ese era el significado del tabernáculo. El tabernáculo era el templo de Dios, donde su presencia descendía. No era que estaba en todas las partes, en toda la persona, el Espíritu Santo en todos los corazones. No, era un lugar exclusivo. Significaba mucho para ellos. Por eso ellos se movían con el templo. Por eso ellos se movían con la tienda.
Ellos se movían con el arca. Por eso cuando el arca fue a la casa de Obed-Edom, su casa fue bendecida, porque estaba la presencia de Dios en esa casa. Y el Señor puso parámetros, puso estatutos en su casa. La casa de Dios no significaba lo mismo que ahora. Ahora tú ves la iglesia como un lugar de congregación, pero no era eso nada más. Era el lugar donde descendía y reposaba la presencia de Dios. Tenemos que entender de qué está hablando aquí cuando dice reedificar la casa. No está hablando de un capricho, de una construcción. Porque cuando David fue el segundo rey de Israel, David quiso construirle una casa a Dios. Porque él dijo: ¿cómo puede ser que yo habite en casas tan lujosas y la presencia de Dios esté entre cortinas? Y él se propuso hacer una casa a Dios, pero Dios le dijo: no será tú que me hagas una casa, será tu hijo. Se refería a Salomón. Entonces cuando Salomón llegó al reino, que fue rey, Salomón le edificó un templo enorme a Dios en Jerusalén, que se convirtió en la capital de Israel. Jerusalén, la capital de Israel, porque Israel era el gobierno de las 12 tribus descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Salomón se desvió de los caminos del Señor, se fue con los dioses de sus mujeres. Él se hizo idólatra y el Señor le quitó el reino de las manos de Salomón. El reino de Israel, las 12 tribus, se dividieron en dos reinos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Judá, porque esa fue la parte que le quedó a Salomón por la promesa que Dios le hizo a David. Fue por eso nada más. Porque cuando Salomón pecó contra Dios, Dios envió un profeta a Joroboam, que era siervo de Salomón, y él tenía una túnica y la partió en 12 pedazos. Y él le dijo: te entrego el reino a ti, porque Salomón se ha desviado de mis estatutos, pero le daré esta parte a Salomón, que era la del reino de Judá, porque había una promesa en Judá. Y de Judá iba a salir el rey, el Mesías. Y él había confirmado esa promesa con David. Por eso él no le quitó todo el reino a Salomón. Pero ya Salomón había muerto cuando el reino se dividió. Entonces, las 10 tribus del reino del norte se corrompieron totalmente en idolatría. No se acordaron de Dios. Se mezclaron con otras tribus, otras naciones. Perdieron sus principios. Pero el reino del sur, la tribu de Judá, permaneció con sus principios. Ellos permanecían representando la nación de Dios. Ellos seguían representando lo que Dios había establecido desde Abraham. 150 años más tarde, esa tribu de Judá fue cometiendo errores también. También idolatría, pero no tanto como eso. El error más fuerte de Judá fue la hipocresía en los cultos, el falso servicio a Dios, la falta de justicia, de misericordia. Y eso fue lo que Dios les reclamó tanto a través de sus profetas. Y les advirtió, le dijo: si ustedes no se vuelven de sus malos caminos, ustedes van a ser conquistados por los babilonios. Después de 70 años, ojo, cuando Nabucodonosor conquistó Babilonia, destruyó Jerusalén, la capital de Judá. Destruyó Jerusalén y destruyó el templo que había hecho Salomón. Ya no había lugar de adoración. Ya no había lugar de encuentro para que la presencia de Dios descendiera hacia ese pueblo. Esas personas estaban devastadas. Esas personas estaban desesperados totalmente. No por la condición
económica, ni porque ellos estaban en otro lugar, no, porque no tenían un lugar de adoración. Dios había prometido que 70 años después ellos iban a volver a Jerusalén después del exilio. Entonces, en el libro de Esdras nosotros encontramos en el capítulo 1 que el primer año de Ciro de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová de Israel, el cual está en Jerusalén. Pasaron los 70 años y Jehová cumplió su palabra. El espíritu de él descendió sobre Ciro para que dejara ahí a casi 50,000 judíos que habían ahí en el exilio en Babilonia. Ya en ese entonces era el gobierno de Siria que había conquistado a Babilonia. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos llegaron a Jerusalén, comenzaron a trabajar en la casa de Dios. Para ellos fue un gozo totalmente. Encontraron la oportunidad de reedificar la casa. La casa estaba en ruinas. Esos 70 años después, ellos comenzaron a reedificar la casa. El sacerdote Esdras, Zorobabel y otros siervos más de Dios estaban a la cabeza de la construcción, guiando al pueblo. Y cuando el pueblo comenzó a edificar y estaban los fundamentos, comenzaron a llegar amenazas, falsas acusaciones, comenzaron a llegar falsos cuentos de los enemigos, los vecinos. Comenzaron a acusar al pueblo de Judá de que estaba levantando una fortaleza rebelde para hacerle guerra a todas las demás naciones. Y ellos hicieron que Judá detuviera la reedificación del templo. Se opusieron a la construcción del templo. Cuando Judá se detiene de la construcción del templo, lo que hace el pueblo es que comienza a dedicarse a sus propias construcciones, a hacer sus propias casas, a edificar sus propias viviendas, a seguir adelante con sus proyectos, excusados de que había una amenaza y que ellos no podían seguir construyendo la casa de Dios, de que se había levantado un enemigo en contra de la reestructuración, reedificación de la casa de Dios. Pero ellos comenzaron a hacer sus casas, sus proyectos personales. Ellos comenzaron a invertir energía, fuerza, ideas en sus propias causas. Y dice en Ageo 1:2: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y ellos no decían eso por no estar a favor de la reedificación de la casa, sino que ellos lo decían por el afán de los tiempos. Ellos se valieron de que alguien y algunos más se levantaron en contra del propósito de Dios, se agarraron de esa excusa y comenzaron a decir: aún no es tiempo de reedificar la casa. Y iban pasando los años y 18 años después estuvo eso en pausa ahí. Vino palabra de Jehová diciendo: esta gente dice, aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Dios. Ustedes entienden, hermanos, que hay personas
en la iglesia que no es que estén en contra de crecer espiritualmente, que no es que estén en contra de que la iglesia sea edificada, es que el afán de los tiempos los ha hecho valerse de esa excusa para no seguir trabajando, para no seguir edificando la casa espiritual, para no seguir creciendo en el espíritu. El afán, las batallas que se han levantado han frenado a muchos por décadas. Y no sé qué están esperando para retomar esa obra. Y ellos dicen, aún no es el tiempo. Pero ¿qué escuchamos en la historia que les conté? Que para reedificar la casa fue que Dios le dijo a Ciro que lo dejara ir a Jerusalén. El principal motivo de ellos estar en Jerusalén era reedificar la casa. Si ellos no estaban reedificando la casa, no tenían ningún motivo más de estar en Jerusalén. Cuando Dios tocó a Ciro 70 años después del exilio, ¿me están entendiendo? La única razón por la que ellos fueron a Jerusalén, según Dios, fue reedificar la casa. Y ellos empezaron y se levantó una pequeña batalla y duraron 18 años haciendo cosas para sí mismos. Abandonaron la obra. Pero esa fue la única razón por la que Dios lo libertó. ¿Cuál ha sido la única razón por la que Dios te libertó? La razón por la que Dios te hizo libre del pecado, ¿cuál fue? ¿Estás haciendo aquello para lo cual Dios te libertó? ¿O te has entretenido en tus propias causas porque se han levantado algunas dificultades? Dios te libertó para eso, fue para que edifiques una casa espiritual, porque tú eres templo de Dios. Aleluya. Dice el versículo 3: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, ¿verdad? Para eso sí es tiempo, dice Dios. No es tiempo para edificar la casa, pero sí para ustedes. Es el tiempo de ustedes. Es tiempo de habitar en sus casas artesonadas. Para eso sí es tiempo, ¿verdad? Pero esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien en vuestros caminos. Y cuando Dios dice meditad bien en vuestros caminos, les está sugiriendo que se den cuenta que ellos no están reedificando la casa por ninguna de las razones que ellos creen. No es por oposición, no es por falta de materiales, no es porque hay enemigos ni porque hay amenazas. Jehová dice: mediten en su camino, porque no es tiempo para reedificar mi casa, pero sí tiempo para ustedes. No es tiempo que el evangelio crezca, pero sí es tiempo para ti. No es tiempo de servir a la casa de Dios, pero sí es tiempo para ti. No quiero mencionar asuntos para que después no digan que estoy tirando de que puya. Aquí no se tira puya. No es tiempo de venir a servir a Dios, pero sí es tiempo para ti. Y tú sabes cuál es tu situación. Dios y tú lo saben. Pero no hay tiempo para crecer en la oración, pero sí hay tiempo para ese asunto. No hay tiempo para colaborar en el ministerio, pero sí hay tiempo para ese asunto. Eso es lo que Dios le está preguntando. Consideren sus caminos. ¿A quién ustedes creen que van a engañar? Dice Dios. Consideren sus caminos. ¿Verdaderamente será que no ha llegado el tiempo de reedificar esta casa? Porque aparentemente hay tiempo para muchas cosas, menos para mí. Eso es lo que Dios quiere que el pueblo entienda. Y 18 años de pausa hacia una causa de lo cual ellos habían sido llamados. Ellos fueron llamados precisamente para eso. No fue de que miren, vayan a Jerusalén y en lo que ustedes viven allá aprovechen y
y construyan el templo. No fue ese el trato. Vayan a Jerusalén y en lo que ustedes hacen su vida, en lo que ustedes gozan, porque Cristo los hizo libres, en lo que ustedes gozan de la libertad de Dios y se deleitan, ustedes edifican la casa, en lo que ustedes hacen eso. No, el principal motivo es glorificar a Dios. El principal motivo es hacer crecer su iglesia, glorificar a Cristo. No es que tú vas a hacer lo otro y en el camino vas a aprovechar para glorificar a Dios. Para eso tú fuiste libertado, para eso Él te trajo aquí, para amarlo por encima de todas las cosas. Y hace mucho énfasis el libro de Ageo, vino palabra de Jehová, porque yo creo que esa es la única forma de hacerle caso diciendo fue Dios que dijo. Entonces Dios manda a este pueblo a considerar su obediencia. Hermanos, consideremos nuestra obediencia esta noche. Consideremos cuán obedientes estamos siendo. Ya nos jubilamos en el Evangelio. Ya estamos cobrando los tesoros celestiales. Ya. Jubílese aquí en la tierra y siga trabajando para Dios. El Señor dice, no es tiempo para mí, pero es tiempo para ustedes. Es tiempo para habitar en sus casas artesanadas y esta casa desierta. Recuerden que hablamos del significado de la casa, donde habita la presencia de Dios. ¿Dónde habita hoy la presencia de Dios? En ti y en mí. O sea, no descuide la morada de Dios. No descuide el templo del Señor en cosas impuras, no orando, no leyendo, no apartándote para Él. No descuide esa casa. Esa casa de Dios está desierta, está sucia. Y nuestras casas están bien bonitas, artesanadas, decoradas. Eso es lo que dice Dios, hermano. Nota. Es probable que entre las excusas que el pueblo estaba poniendo para no seguir reedificando la casa, era el desánimo sembrado de la generación que nunca vio el templo. ¿Me están entendiendo? En esos 70 años de exilio en Babilonia, creció una generación que nunca vio el templo que hizo Salomón. ¿Me están entendiendo? Pero había otra generación que sí había visto el templo de Salomón. Y estaban ligadas dos generaciones. Había unos ancianos que pasaban de 70 años volando ya. Eso habían visto el templo de Salomón. La gloria del templo de Salomón la habían visto ellos. Dice en el libro de Esdras, capítulo 3, del versículo 10 al 12, que cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová por fin. Gloria a Dios. Dice el 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, la de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. Habían dos generaciones viendo una obra. Uno reaccionó con alegría porque nunca había visto un templo.
Por fin veremos lo que nos han contado, aquel lugar de adoración. Yo me imagino la gente cuando llega a la iglesia, por fin tuvo un encuentro con Dios, del Dios que tanto me han hablado. Por fin encontraré una familia de la que tanto se habla, que ama, una familia llena de amor, una familia donde me van a acoger, a discipular, donde no hay chisme, donde no hay enemigos, donde nadie habla de nadie, ¿verdad? Por fin voy para la iglesia. Hace tiempo que yo quería ir, pero sentía que algo me retenía. Hace tiempo que yo quería reconciliarme, pero sentía que algo me detenía. Por fin voy para allá. Cuánta gozo, cuánta alegría. Y cuando llegan los jóvenes, los nuevos creyentes, ancianos, damas de cualquier edad, y llegan con ese gozo y encuentran 2 o 3 que dicen: esto no sirve aquí. Mira, no te juntes con fulanito, que ese es un venenoso. Y ahí comienza el joven a... Mira, mira, muchacho, no te lleves de esa mujer cuando predica, no le hagas caso. Y ahí comienza la gente a decir: ya no se adora como antes, porque se acuerdan de algo del pasado. Ya no se predica como antes. Y ahí no se entiende ni siquiera las voces del gozo y las voces del llanto. Están ligadas las dos ahí. Y probablemente esa haya sido una causa también que haya rezagado la reconstrucción del templo también. Había muchas personas rezagadas diciendo: pero si esto no se parece en nada al templo de antes, no hay que esforzarse tanto, vamos a cogerlo suave. No es tan grande como el otro, no tiene tanto oro como el que tenía Salomón, porque el viejo me dijo que esto no lo da ni por los tobillos, de que ahora no se ora como antes, que los martes de oración eran de fuego, mejor no voy. Que los viernes, yo en un estudio en mi casa, me dijo un muchacho, que hay un pastor que da un estudio durísimo en YouTube. ¿Para qué yo voy los viernes para la iglesia? Parece como si estuviéramos peleando entre nosotros mismos. Parece como si estuviéramos jalando una soga para 2 direcciones. Cuando la Biblia dice: no dejen de congregarse, hay otro diciendo: yo nada más voy los domingos. ¿Y a quién le hago caso? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios por encima de todo. Cuando vengan esos amargados, desorientados, frustrados, mirando el pasado, tú mira a Cristo. Ahí está la perfección. Se juntaron las 2 voces, la del lloro, la queja, y la de la alegría. Oye, primera vez, María, nunca habían visto un templo a Jesús. ¡Qué pena! Judá, el pueblo prometido que se supone que iban a vivir ahí en la presencia, no habían visto. Esa generación de los 70 años no habían visto un templo, pero estaban confundidos porque habían otros quejándose de una gloria pasada. La Biblia dice que no haga memoria de la gloria pasada. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros vamos de gloria en gloria. Olvídate de esa gente de que te preguntaba cómo predicaba, que cuando se fue fulanito esto se dañó, que cuando fulanito se mudó esto se dañó. Olvídate de eso. Deja de marcarle la vida a otro. Concéntrate en la gloria actual y reedifica tu casa para Dios. Reedifica la casa de Dios, que es tu espíritu, tu cuerpo, tu alma. Buscando cuando ya tú lo tienes ahí. Y por eso Dios a ese pueblo lo reprende por medio de Ageo. En el capítulo 2, ahí mismo, en el versículo 3 dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Él está diciendo: ¿dónde están los viejos? Él está preguntando: ¿quién quedó? ¿Y cómo la ves ahora? ¿No es ella nada delante de vuestros ojos? Él está preguntando. Él está preguntando: ¿quién quedó de los viejos? Capítulo 2, versículo 3. ¿Quién quedó de los viejos que vieron ahora para ustedes son nada? Miren lo que dice el versículo 8 y 9. Jehová le dijo, reprendiéndolos a ellos: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Dónde están los que
quedaban, que decían que esta casa no se compara con la otra? ¿Dónde están aquellos que vieron la gloria del templo de Salomón? ¿Dónde están? Jehová dice: mire la plata, yo soy dueño de todo, yo soy el que controlo todo. La gloria de esta casita que ustedes están viendo que se está cayendo será mayor que aquella que ustedes vieron de Salomón. Quiere decir que Jehová puede tomar de cualquiera que sea tu situación. Jehová puede tomar al más débil. Jehová puede tomar de lo vil y lo menospreciado y glorificarse. Él puede hacerlo. Deja de estar buscando piezas seleccionadas para Dios. Dios no necesita de tu selección. Dios necesita de tu entrega, de tu obediencia, de tu sometimiento. Comienza a trabajar de nuevo. Comienza a reedificar la casa. En capítulo 1, versículo 8. Suban al monte, traigan madera. Oye, Dios los está retando a ellos. Él no dice ni que traigan piedras enormes como las que había en el templo de Salomón, ni comiencen a fundir oro. Eso no fue lo que Dios dijo. Traigan madera de allá del monte. Traigan madera, vamos a hacerla con madera. Y dice: traigan madera y reedifiquen la casa. Y pondré, ¿quién es que pondrá? Él pondrá en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Aunque sea de madera, aunque ustedes no tengan para fundir el oro y para hacer columnas como las hizo Salomón, aunque ustedes no tengan lo que quieren de otros, el Señor dice: traigan hasta madera, traigan lo más sencillo, porque Jehová no depende de lo que tú tengas que traer. Jehová depende de Él mismo. Lo que sea que tú vengas, como sea que tú estés ante Dios, con eso Él hará un milagro. Y dice: y seré glorificado. Él se va a glorificar. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja recibe. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Dios lo que le está diciendo a través del profeta Ageo: ustedes vinieron con un propósito a Jerusalén: reedificar mi casa. Se pusieron a buscar sus propios deleites y no han hallado satisfacción. Porque ustedes siembran mucho y recogen poco. Porque el propósito de ustedes venir aquí no fue sembrar mucho, fue reedificar la casa. Ustedes comen mucho y no se sacian. Porque el propósito de ustedes no fue venir a jactarse, fue a reedificar la casa. Ustedes beben mucho y quedan insatisfechos, quedan con sed. Porque ese no fue el propósito principal, fue reedificar la casa. Mientras tú no le estés dando el primer lugar a glorificar a Dios, vivirás insatisfecho. Tu vida será una miseria mientras tú no le estés dando el primer lugar a glorificar a Dios. Para eso Él te salvó. Él te salvó para que tú seas luz en el mundo, sal en la tierra, para que tú glorifiques su nombre, para que la gloria de Él sea vista a través de ti. Sembrarás mucho y recogerás poco. Estamos hablando en sentido espiritual, hermano, por favor. Sentido espiritual. Sembrarás mucho y recogerás poco. ¿Usted sabe lo que me acuerda eso? Cuando Dios dijo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso me recuerda a esa reprensión de Dios. Espantados cielos, ellos me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, usted no se ha preguntado por qué tanta decadencia en los últimos tiempos.
¿Por qué tanta llenura y un vacío el fin de semana? ¿Por qué no podemos retener la gloria? ¿Por qué usted se llena una semana y la otra está vacía? ¿Qué está pasando? ¿Por qué siembra mucho y recoge poco? ¿No será que ha cambiado aquello por lo cual fuiste salvado por otra cosa? Y de camino hacia aquello por lo cual fuiste salvado. No, claro que tú te vas a gozar en la presencia de Dios si tú vienes, pero ese no te va a durar nada. Ese gozo se te va ahorita cuando tú llegas a tu casa y se te caiga el internet. Porque tú vas a beber mucho del Espíritu, pero al rato vas a tener sed. Porque tú tienes que dedicarte a aquello para la cual fuiste salvado. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. ¿Qué pasa? Que la iglesia no está reteniendo la gloria de Dios. ¿Qué pasa? Que no estamos reteniendo las enseñanzas. ¿Qué pasa? Que no estamos reteniendo las profecías. Ni siquiera, oigan, ni siquiera estamos reteniendo las promesas que son en nuestro favor. No estamos reteniendo nada. Parece que ha entrado un espíritu como de Alzheimer a la iglesia. Como que se le olvida el otro día lo que se ha hablado. Y volvemos a recaer con lo mismo. Sembramos mucho y recogemos poco. Porque mientras no estemos haciendo aquello por lo cual fuimos rescatados, el principio, siempre viviremos insatisfechos espiritualmente. Entonces, hermanos, a modo de conclusión, así como Dios les reclamó, ¿qué fue lo que Dios hizo? Les reclamó al pueblo que Él hizo que volviera a Jerusalén. Les reclamó y les recordó el motivo por el cual ellos habían sido liberados. Hoy, entonces, su palabra nos recuerda a nosotros la razón por la cual Él envió a su Hijo a dar su vida por ti. Recuerda para qué Cristo vino, hermano. Recuerda para qué fuiste llamado, para qué fuiste escogido, escogida. El Señor hoy quiere que tú recuerdes que Él quiere que su presencia habite en ti. En un templo que no fue hecho por mano de hombres. El verdadero templo que Él mismo reedificó con su vida y sacrificio y resurrección. Aleluya. En el libro de Hechos, capítulo 10, dice el versículo 19 que, el libro de Hebreos 10, 19, aleluya, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, el Señor nos exhorta así como lo hizo a través de Ageo. Recuerden para qué fueron liberados. Vuelvan a hacer las obras. Y esa gloria que Ageo dijo en el capítulo 2, versículo 7, que iba a ser mayor que la primera, es Cristo. Cristo es aquella gloria postrera que sería mayor que la primera en este templo, esta casa que somos nosotros. Y Él le dijo a los fariseos y a todo aquello, le dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré.
hablando de su cuerpo, porque Él es aquel por quien nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahora no es el tabernáculo, ahora no es el templo de Salomón, ahora no es el templo que reedificaron en Jerusalén, es Jesucristo, aquel por quien tenemos acceso a la presencia del Padre. Ese templo debemos de honrarlo, debemos trabajar para mantenerlo limpio, reedificar la casa que hemos dejado caer. Es tiempo de dedicar nuestra vida al nuevo templo de la nueva Jerusalén. Y esa Jerusalén, hermano, no es terrenal, sino celestial. Y termino con Apocalipsis 21. Se puede poner de pie. Aleluya. Apocalipsis 21, del 22 en adelante, dice: y no vi en ella templo. En la nueva Jerusalén no hay templo. No hay templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero. No hay templo porque Dios es el templo. Y el Cordero es el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya.